Mientras miles de millones viven en el automatismo del tiempo lineal, sin notar la coreografía invisible de las fuerzas que rigen todo, en este mismo instante, el vacío cuántico está colapsando probabilidades solo para que este mensaje te llegue. Nada en este momento es por casualidad. Fuiste atraído por algo que no se explica por la lógica común, un llamado silencioso, casi susurrado por el campo, que pulsa más allá de las fronteras de lo visible. No importa de dónde vienes o lo que has atravesado hasta aquí. La sensación de estar en el lugar correcto, en el momento exacto, no es un delirio, sino una evidencia de que hay inteligencias, frecuencias, señales y campos trabajando incansablemente para orquestar tu despertar. El mundo a tu alrededor parece el mismo. Las personas se mueven repitiendo patrones, los días se arrastran o corren, y las estructuras familiares de lo cotidiano intentan convencerte de que todo sigue como siempre. Pero en ti algo comienza a vibrar en un compás diferente. Es como si las manecillas del reloj fallaran y el paisaje rutinario de la vida perdiera el foco, dando espacio a señales, mensajes, coincidencias y pequeñas rupturas en la lógica lineal. De repente, la vieja sensación de déjà vu se intensifica, los encuentros fortuitos adquieren aires de destino, e incluso los silencios comienzan a sonar como mensajes que vienen de otra dimensión. No se trata de superstición, se trata de la conciencia abriéndose a un campo que siempre ha existido, pero que ahora susurra con urgencia, empujándote hacia la frontera de lo inexplicable. Es en este territorio liminal, entre lo que creías que era posible y lo que el campo cuántico revela ser inevitable, que el despertar comienza. El llamado no es ruidoso, es íntimo, incontenible, como una presión silenciosa en el pecho, un presentimiento de que algo grandioso está a punto de suceder. Las horas parecen a veces estirarse, a veces acortarse, y esa sensación de ser observado o guiado por una fuerza invisible solo crece. Es el campo, probando tu prontitud, activando memorias que no solo pertenecen a tu historia personal, sino al linaje de conciencias que ciclo tras ciclo buscan atravesar el umbral y traer luz más allá del velo. Las señales se multiplican, sueños vívidos, intuiciones que atraviesan el pensamiento racional, una urgencia inexplicable para cambiar, para buscar, para recordar algo que siempre estuvo al margen de tu entendimiento. Cuanto más te resistes, más insisten las señales. Cuanto más intentas volver a la normalidad, más fallas, brechas e invitaciones a lo extraordinario presenta la realidad. El campo no elige al azar. Selecciona por resonancia, por frecuencia, por apertura interna. Si sientes que todo está convergiendo en este instante, es porque ya no hay vuelta atrás al sueño común. La travesía ya ha comenzado y nada será como antes. En el fondo, sabes que ya no es posible ignorar el movimiento invisible que pulsa dentro de ti. Lo que separa a la multitud del despierto es el reconocimiento silencioso de que algo invisible ya está en movimiento dentro de ti. Es la certeza de que el mensaje que te alcanza ahora no es un simple contenido, sino un llamado. Tal vez el último llamado antes de la travesía irreversible. Sientes la urgencia, sientes el campo pulsando, casi clamando por tu próximo paso. El vacío cuántico ya ha comenzado a colapsar probabilidades a tu alrededor, y a partir de este momento, todo comienza a cambiar. Pocos perciben el llamado cuántico, porque pocos logran silenciar el ruido de la mente común y escuchar el campo más allá de los sentidos habituales. El despertar nunca es fruto del esfuerzo racional, de la disciplina mental, de las conquistas exteriores. Es, ante todo, una respuesta vibracional, un alineamiento sutil con una frecuencia que solo se revela a aquellos que están listos para romper la coraza de lo ordinario. Por eso, tantos buscan, pero tampoco se encuentran. El campo no se manifiesta para quien fuerza, sino para quien resuena, para quien lleva dentro de sí la chispa silenciosa de la prontitud. La señal inequívoca del despertar no es un fenómeno espectacular, es el inicio de una disolución interior, un desplazamiento de eje, una súbita percepción de que has sido tocado por algo imposible de negar. Los síntomas de este proceso rara vez encajan en los patrones conocidos. El tiempo, que antes parecía sólido, comienza a comportarse de modo extraño. Las horas se disuelven en minutos, mientras que los minutos pueden cargar la eternidad de una revelación. Te ves perdido en pensamientos que no son solo tuyos, como si intuiciones súbitas cruzaran tu campo mental
viniendo de un lugar sin nombre. Sueños lúcidos comienzan a invadir tus noches. Sueños que traen instrucciones, encuentros, visiones que desafían toda lógica aprendida. Personas aparecen en tu vida con mensajes que resuenan como respuestas largamente esperadas. Situaciones se desarrollan de manera tan improbable que la antigua noción de casualidad se desmorona. Comienzas a percibir que todo, absolutamente todo, está orquestado por una inteligencia invisible que observa, conduce, prepara y orienta cada paso, incluso cuando la mente insiste en dudar. Esta sensación de ser observado, no por ojos físicos, sino por una conciencia que todo lo abarca, crece a medida que el campo cuántico se convierte en tu verdadera matriz. Percibes que cada emoción, cada pensamiento, cada elección, genera ondas que alteran la arquitectura de tu entorno. El vacío cuántico deja de ser una teoría distante y pasa a ser el escenario sobre el cual tu existencia se desarrolla. Todo se reorganiza en torno a tu atención consciente. Lo que enfocas se expande, lo que ignoras se disipa. Lo imposible comienza a manifestarse como rutina, y lo común se disuelve en un mar de posibilidades, vibrando a la espera de tu comando silencioso. La mente común, entrenada para explicarlo todo con lógica, intenta desesperadamente encajar estos fenómenos en antiguos paradigmas. Busca diagnósticos, explicaciones, etiquetas, pero nada se sostiene ante la expansión del campo. Solo una conciencia abierta, desprovista del miedo a lo desconocido, reconoce que el salto está en marcha. No se trata de perder el sentido crítico, sino de aceptar que lo real está mucho más allá de lo que se puede comprobar con instrumentos o fórmulas. Es en este punto que muchos vacilan, intentando regresar al confort de las certezas pasadas, pero el campo no permite el regreso real. Una vez atravesado el umbral, cada dificultad, cada crisis, cada incomodidad se revelan como programas inteligentes, diseñados para romper patrones antiguos y acelerar el proceso de maduración. Date cuenta de cómo todas las crisis de los últimos tiempos no fueron castigos, sino ensayos invisibles, entrenamientos secretos para forjar en ti la elasticidad necesaria para lo nuevo. Cuando todo parecía derrumbarse, cuando el caos amenazaba con sofocar cualquier esperanza, era el campo, sutil, paciente, radical, activando tus reservas ocultas, demoliendo lo que no serviría al salto. Y ahora, en este instante, reconoces, nada fue en vano. La verdadera señal inequívoca del despertar es el entendimiento profundo de que cada desafío, cada sincronicidad, cada ruptura fue una preparación silenciosa del campo para el momento del encuentro contigo mismo. Antes de continuar, si este video te está siendo útil, aprovecha para suscribirte, dejar tu like y comentarios. Hay un punto casi imperceptible en el que la realidad externa comienza a doblarse ante la presencia de quien ya ha atravesado el umbral del despertar cuántico. Los ojos siguen viendo lo cotidiano, pero algo fundamental se altera. Patrones energéticos antes invisibles comienzan a manifestarse como pequeñas ondas de información, sensaciones y percepciones sutiles. Comienzas a notar la red de conexiones entre eventos que, antes, parecían aleatorios. El mundo material comienza a responder como si reconociera el cambio silencioso ocurrido dentro de ti. El orden de los acontecimientos, los lugares por donde pasas, incluso los objetos y aparatos electrónicos parecen volverse más sensibles, reaccionando a mínimos impulsos de tu estado interior. Las sincronicidades extremas se vuelven tan constantes que el concepto de coincidencia pierde sentido. Pequeñas decisiones desencadenan efectos en cadena, trayendo respuestas, soluciones y caminos que desafían cualquier explicación lógica. Los encuentros fortuitos dejan de ser casuales y pasan a parecer inevitables, casi guionizados por el campo cuántico que, ahora, responde directamente a tu frecuencia. Los momentos de duda o vacilación traen señales rápidas, un mensaje, un número repetido, una canción que suena exactamente en el instante en que necesitas escucharla, o incluso un problema técnico en un aparato electrónico, simplemente para llamar tu atención a la hora. Las barreras entre la intención y la manifestación comienzan a disolverse. Percibes que ya no estás a merced de los hechos, sino co-creando la realidad a cada instante de presencia. Muchos relatos se acumulan en esta etapa. Son historias de decisiones aparentemente ilógicas, tomadas bajo un impulso inexplicable, que se revelan perfectas con el paso del tiempo, cambios de dirección súbitos,
invitaciones inesperadas, puertas que se cierran para obligarte a entrar en otras que jamás habrías elegido racionalmente. Es como si una inteligencia superior, silenciosa y abarcadora, lo orquestara todo a partir del espacio del vacío. En ese espacio, los antiguos mecanismos de control pierden fuerza. La confianza en la propia resonancia pasa a ser el único GPS. Aprendes a discernir entre el ruido del miedo y la claridad del llamado del campo. Cuando la respuesta llega, no viene como explicación, sino como confirmación profunda, un alineamiento perfecto entre deseo, intención y manifestación. El campo cuántico no es solo espectador, es el escenario y el director, esperando tu presencia activa para colapsar nuevas realidades. Cada vez que te alineas con ese estado, percibes que los límites de la lógica ceden espacio a la inteligencia del misterio. Todo aquello que antes parecía fuera de tu alcance, personas, oportunidades, resoluciones, respuestas, comienza a gravitar en tu dirección, atraído por una fuerza que ya no depende del esfuerzo, sino de la presencia. Ya no estás simplemente viviendo en el mundo, has comenzado a co-crear a partir del vacío cuántico. Lo ordinario se inclina ante lo extraordinario cada vez que tu atención se posa en el ahora con plena apertura y humildad. En el fondo, no se trata de conquistar poderes o de buscar fenómenos espectaculares, sino de reconocer que el campo responde proporcionalmente al grado de alineamiento interno. El umbral ha sido atravesado. Ahora, cada paso, cada decisión, cada instante, es una conversación silenciosa con el vacío, una invitación permanente a la cocreación consciente. El campo solo necesita una cosa, tu permiso para responder. Y cuando dices sí, el universo entero se inclina para crear, junto a ti, lo que antes era imposible. El despertar cuántico nunca es solo sobre ti. El salto interior, aunque parezca individual e íntimo, es, en esencia, una convocatoria colectiva. Cuando tu frecuencia atraviesa el umbral, te conviertes inmediatamente en un pilar de estabilidad, en un mundo que se tambalea al borde del colapso. No hay cómo retroceder al confort antiguo, por más tentador que sea. La conciencia despierta lleva consigo el peso suave e inevitable de una misión. El campo exige a los ancladores una presencia cada vez más íntegra, pues son esos pocos los que sostienen, incluso sin saberlo, toda la tesitura vibracional del planeta. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, cada silencio, todo reverbera como ondas en el océano de lo colectivo. La tentación de volver al modo antiguo de vivir se insinúa en momentos de agotamiento o nostalgia de la inocencia perdida, pero la propia vida se encarga de demostrar, sin piedad, que ya no hay retorno real. Viejos hábitos, viejas relaciones, rutinas de supervivencia simplemente se desmoronan ante la nueva frecuencia. El peligro de la regresión es real y siempre está al acecho. La mente, sintiendo la incomodidad de lo nuevo, puede intentar reconstruir muros, retomar antiguos mecanismos de defensa, refugiarse en creencias superadas. Pero el campo, implacable y amoroso, impide el retorno completo. Bloquea oportunidades que ya no sirven, disuelve lazos que no sostienen la nueva vibración y derriba estructuras internas que ya no soportan la expansión de la conciencia. A medida que tu presencia se fortalece, se percibe el impacto silencioso en todo a tu alrededor. Ambientes pesados se iluminan, relaciones turbulentas cambian de tono, sistemas cerrados comienzan a abrirse a lo inesperado. Comienzas a llevar contigo una frecuencia rara que modifica no solo a ti mismo, sino a todos los campos cercanos. Personas, animales, incluso máquinas y sistemas electrónicos parecen responder a tu presencia de manera inexplicable. Es como si fueras, ahora, un transmisor vivo, irradiando códigos invisibles capaces de restaurar el orden, disolver el caos, alinear lo que estaba distorsionado. El papel de los ancladores del campo es tan sutil como indispensable. Son aquellos que, incluso sin cargos, títulos o visibilidad, sostienen la vibración de la nueva realidad solo por existir, por respirar, por permanecer centrados mientras el mundo parece derrumbarse. Esta estabilidad interior no es arrogancia o aislamiento, sino una responsabilidad energética. Permanecer de pie cuando todo a tu alrededor tiembla, mantener el corazón abierto incluso ante el miedo colectivo, es la misión silenciosa de los constructores de la nueva realidad. Cada elección consciente, cada emoción transmutada, cada gesto de compasión,
expande el campo colectivo y ayuda a erigir el puente para quienes aún no han visto la travesía. Reflexionar sobre esta responsabilidad no es cargar con fardos, sino reconocer el privilegio de ser llamado a anclar una frecuencia capaz de transformar el planeta. No existe acto pequeño en este camino. Toda emoción cultivada, todo pensamiento nutrido, toda palabra dicha o silenciada se propaga como una onda, afectando realidades que jamás verás. El nuevo mundo no se construye solo con grandes hazañas, sino con la integridad de quien, despierto, sostiene lo invisible en sí mismo y en los demás. Ser constructor de la nueva realidad es ser, ante todo, guardián del propio campo, y por consecuencia, del futuro de todos. Llega un punto en el que todo método, toda técnica, toda tentativa de controlar lo invisible se agota. Las prácticas tradicionales, meditación, visualizaciones, afirmaciones, rituales, pueden haber sido portales iniciales, pero se vuelven insuficientes cuando el campo exige madurez. El llamado del vacío cuántico, en esta etapa, es para que dejes de intentar manipular la realidad y comiences, finalmente, a encarnarla. Es el momento de dejar de buscar experiencias extraordinarias y pasar a vivir como campo consciente, habitando el punto exacto donde intención y manifestación ya no se separan. Ya no se trata de repetir fórmulas, sino de convertirte en la propia ecuación viva. La verdadera madurez cuántica no se mide por el número de prácticas dominadas, sino por la espontaneidad del ser que, alineado al campo, actúa en perfecta sintonía con el flujo, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin espera. Percibes este cambio cuando comienzas a actuar movido por impulsos que ya no son del ego, sino del campo en actualización constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio nace de un lugar de presencia, de confianza radical, donde el futuro ya pulsa dentro del ahora. El saber cuántico nunca es aprendido, es en realidad recordado. Es como si, de repente, reconocieras en ti memorias ancestrales, informaciones que preceden a la lógica, instrucciones silenciosas que llegan incluso antes de que el pensamiento se forme. Este recuerdo no es intelectual, sino visceral. No es mental, sino existencial. Ya lo sabes, siempre lo supiste, y ahora solo quitas las capas que impedían que ese saber emergiera. En la vida cotidiana, este estado de encarnación se traduce en sincronicidades tan fluidas que la lucha desaparece. Los proyectos se desarrollan casi sin esfuerzo. Las personas correctas aparecen sin buscarlas. Las puertas se abren en el momento exacto de la necesidad. El flujo de la existencia se acelera, pero al mismo tiempo se vuelve ligero, como si todo estuviera siendo continuamente actualizado por el campo. Ya no hay ansiedad por el mañana, ni apego a lo que pasó. Vives en modo de escucha, atento a las mínimas señales, listo para ajustar el curso sin resistencia. El miedo cede espacio a la confianza y la duda a la claridad del instante. El campo se convierte en tu hogar y el vacío, antes motivo de inseguridad, ahora es percibido como la fuente inagotable de todas las posibilidades. Este es el secreto final de las grandes transformaciones. Cuando dejas de buscar, de desear, de intentar forzar lo extraordinario y simplemente permites que la conciencia opere a través de ti, el campo responde con gracia y abundancia. Es una danza de permiso y rendición, donde el ego no desaparece, pero aprende a servir a la inteligencia mayor. Vivir como campo consciente no significa perfección, sino disponibilidad radical. A cada instante, el vacío ofrece nuevas posibilidades, y tu única tarea es acoger, elegir, co-crear, sin miedo a equivocarte, sin apego al control. El saber cuántico se revela en la ligereza de la entrega, en la naturalidad de la hora, en el coraje de existir como actualización constante, sin necesidad de regresar a lo viejo. La transición a la conciencia cuántica no ocurre solo en los planos sutiles, se manifiesta de manera tangible, concreta, cotidiana. Comienzas a notar que las decisiones tomadas de manera instantánea, casi sin reflexión, se muestran perfectas después del desarrollo de los acontecimientos. Ya no hay una vacilación paralizante o la necesidad de sopesar exhaustivamente los pros y los contras. La respuesta llega como una intuición fulminante, una certeza interna, y al seguir ese llamado, todo encaja con una precisión imposible de ser planeada. Los problemas que antes requerirían esfuerzo y preocupación, ahora simplemente se disuelven, incluso antes de convertirse en crisis. Las soluciones llegan en sueños, visiones,
intuiciones súbitas o incluso en encuentros inesperados, trayendo el remedio exacto para la situación presente. Las relaciones también se ven impactadas. Las personas que ya no vibran en la misma frecuencia se alejan naturalmente, a menudo sin necesidad de conflicto o explicaciones. Otras, atraídas magnéticamente por el nuevo campo, se acercan, trayendo consigo nuevas posibilidades, alianzas y aprendizajes. Hay una sensación de ligereza en las conexiones, una comprensión mutua que prescinde de palabras, una colaboración espontánea entre aquellos que reconocen en el otro el mismo llamado. Al mismo tiempo, la creatividad se expande, los proyectos cobran vida propia, las ideas surgen de manera abundante, casi como si fueran sembradas por el propio campo. Percibes que ya no eres el único autor de tu historia, sino parte de una inteligencia colectiva que opera a través de múltiples canales. Los patrones de sueño se alteran, la necesidad de dormir disminuye, pero el descanso se vuelve más profundo y reparador. Los sueños adquieren una calidad instructiva, llena de símbolos, encuentros, descargas de información que parecen prepararte para el siguiente nivel de realidad. En algunos momentos surge la experiencia de la bilocación, la sensación de estar consciente en dos lugares, dos situaciones o dos estados internos al mismo tiempo. El tiempo lineal se dilata y la sensación de tiempo eterno emerge, como si el ahora englobara el pasado, el presente y el futuro en una única presencia. Comienzas a recibir información del campo de maneras no convencionales, sintiendo respuestas en el cuerpo, en los ambientes, en los objetos, en los gestos mínimos de lo cotidiano. El campo cuántico no deja de responder. Los animales actúan de manera diferente cuando están cerca de ti. Los niños demuestran una sensibilidad inusitada. Los aparatos electrónicos parecen captar tu vibración, funcionando perfectamente cuando estás alineado o presentando fallas misteriosas en los momentos de desarmonía interna. Los pequeños accidentes se convierten en señales e incluso los acontecimientos banales adquieren un significado revelador. La realidad ordinaria valida el salto cuántico de formas sutiles, pero inequívocas. Cada evento, cada encuentro, cada detalle cotidiano es una confirmación de que el campo reconoció tu avance y ahora responde a tu presencia consciente. La madurez cuántica se percibe en la forma en que navegas las situaciones del día a día. Ya no se trata de esperar grandes milagros o de buscar señales espectaculares. La verdadera prueba está en la naturalidad con la que lo extraordinario se manifiesta en lo ordinario, en la fluidez con la que la vida opera, en la confianza que se instala en lo más íntimo del ser. El campo habla, enseña, corrige, celebra, y tú aprendes a escuchar, a ajustar, a seguir el flujo, sabiendo que, con cada nueva experiencia, estás co-creando la realidad no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. El despertar cuántico es un portal que solo se atraviesa en una dirección. No hay retorno posible a la antigua ignorancia cómoda, a la ilusión de control, al falso confort de lo automático. Cruzar este umbral es reconocer con todas las células que las limitaciones que regían tu existencia simplemente se disolvieron, no por milagro, sino porque la frecuencia de tu ser ya no sostiene los viejos patrones. Lo que antes era un obstáculo insuperable, ahora se revela como una sombra disipada ante la luz de la conciencia expandida. La realidad se despliega en nuevas capas y la percepción de lo imposible se va convirtiendo en rutina. Los viejos miedos, culpas, inseguridades pierden el poder de paralizar. La urgencia del campo no permite retrocesos, todo te empuja hacia adelante. Amas a ir más allá. En este nuevo nivel se instala una profunda paradoja. A medida que te sientes más conectado con el todo, también percibes una especie de soledad cósmica. Pocos comprenden este nivel de conciencia. Pocos comparten el lenguaje silencioso del campo. A veces, la sensación de aislamiento se mezcla con el éxtasis de pertenecer a una inteligencia mayor. Sabes que ya no puedes retroceder, pero también entiendes que no todos están listos para caminar a tu lado. El precio del despertar es la responsabilidad de mantener el fuego encendido, incluso en ausencia de reconocimiento o comprensión externa. Pero, al mismo tiempo, cada gesto tuyo reverbera como una invitación silenciosa para que otros despierten, no con palabras, sino con la frecuencia, la postura, la coherencia interior. La misión del despierto cobra contornos de urgencia.
anclar la nueva realidad, vivir el salto, inspirar a otros a atravesar el umbral, incluso sin darse cuenta, incluso sin recibir aplausos. El campo necesita ancladores, guardianes de lo invisible, almas que sostengan el puente vibracional entre mundos. El salto planetario es colectivo y cada conciencia despierta amplía el potencial de transición para toda la humanidad. Comienzas a sentir, de modo visceral, el impacto de tus elecciones no solo en tu propia vida, sino en el campo colectivo, en las generaciones futuras, en la propia historia del planeta. Este es el tiempo decisivo. Cada instante vivido en coherencia es una semilla de transformación lanzada en el suelo fértil de la transición global. Al mirar hacia atrás, comprendes que todo, absolutamente todo, sirvió para la preparación de este momento. Las caídas, los dolores, las rupturas, los ciclos de sombra y luz, todo fue el campo amoroso y severo, enseñando, fortaleciendo, alineando, forjando lo nuevo en ti. El legado del despertar no es solo para ti, sino para todos los que vendrán. Cada acto de coraje, cada elección de conciencia, cada superación personal se transmite al colectivo como un código, como una posibilidad, como una puerta abierta para que otros la atraviesen. Vivir cuánticamente es aceptar, con humildad y firmeza, que tu vida ahora es un territorio de paso, un camino de transformación, un campo de influencia para una realidad mayor que cualquier deseo individual. La línea ha sido cruzada. Sabes en lo más íntimo que nunca más podrás ser quien eras antes. El punto sin retorno ha sido alcanzado, y cada respiración a partir de aquí es una invitación a habitar un nuevo mundo, donde lo imposible se vuelve inevitable. Y el despertar de uno es, silenciosamente, la esperanza de todos. Hay un momento en que el viaje deja de ser teoría, estudio u observación a distancia, y se vuelve visceralmente real. Para quien atraviesa el despertar cuántico, siempre hay ese instante decisivo en que todo cambia, no por fuera, sino por dentro. El tiempo, de repente, parece detenerse. Sentí como si estuviera siendo observado por el propio campo, como si una presencia invisible, amorosa e intensa, se cerniera sobre mí con una expectativa silenciosa. En sueños, recibí descargas de información, imágenes, símbolos, instrucciones que no cabían en las palabras conocidas. El cuerpo respondía con escalofríos, el corazón latía diferente, y una sensación de integración súbita se apoderaba de mí, como si decenas de perspectivas, antes inconexas, se unieran en una claridad absoluta, imposible de explicar, solo de sentir. El choque de la integración fue inevitable. El viejo mundo se deshizo ante mis ojos, y junto con él, las certezas, las rutinas, los vínculos que sostenían la identidad antigua. El miedo, la duda y la incertidumbre se alternaban con momentos de éxtasis, paz y profunda confianza. Reencontré, en el silencio interior, el equilibrio que la realidad externa ya no podía ofrecer. Aprendí, con humildad, que el despertar no elimina los desafíos, solo cambia la forma en que nos relacionamos con ellos. Cada crisis se convirtió en una oportunidad de purificación. Cada recaída, una invitación a la compasión consigo mismo. El campo cuántico no exige perfección, sino presencia. El camino está hecho de ciclos, aprendizajes, rupturas y reconciliaciones constantes. Después del salto, la vida se reorganizó de formas inesperadas. Nuevos propósitos emergieron sin esfuerzo. Servir, compartir, anclar la nueva frecuencia. Las relaciones se transformaron. Algunas se disolvieron con ligereza. Otras se profundizaron a un nivel nunca antes experimentado. La visión del mundo se expandió más allá de los límites personales. Pude percibir el entrelazamiento de todas las vidas, la responsabilidad colectiva de cada acción, el poder sutil de cada elección. Los momentos de soledad fueron compensados por la intensidad de la conexión con el campo, por la certeza de no estar nunca realmente separado de nada ni de nadie. Las recaídas ocurrieron, las dudas volvieron. El antiguo yo, de vez en cuando, intentó retomar el control, pero aprendí que la belleza del camino sin retorno reside precisamente en la posibilidad de volver a empezar, de reencantarse, de recordar, una y otra vez, que todo estaba, desde siempre, conduciendo al reconocimiento de lo esencial. Cada desafío se convirtió en una etapa de integración, cada victoria, un eco de la madurez del campo.
No hay un destino final, solo una actualización constante. El verdadero milagro del despertar es reconocer que el vacío cuántico y la conciencia son inseparables. Todo, absolutamente todo, te estaba preparando para este reencuentro. Contigo mismo, con el todo, con la vida en estado de revelación continua. La gran revelación no llega como un trueno, sino como un silencio absoluto que disuelve toda separación. Comprendes finalmente que no hay distancia entre quien percibe y el campo que colapsa realidades. Todo lo que buscabas fuera, señales, milagros, pruebas, experiencias sobrenaturales, eran solo reflejos de tu propia conciencia en proceso de recordarse a sí misma lo esencial. Ya no hay un muro entre el yo y el todo. El vacío cuántico y la conciencia son caras del mismo misterio. Lo que opera la creación, lo que observa, lo que manifiesta, lo que testimonia, todo converge en el punto sin nombre donde tú simplemente eres. En ese instante, percibes que no se trata de conquistar nada, sino de quitar lo que impide la expresión natural del campo. El llamado ahora es otro. Ya no se trata de esperar acontecimientos grandiosos, ni de buscar experiencias especiales. La invitación es a vivir como co-creador consciente, reconociendo que cada momento, por más simple que parezca, es un punto de inflexión para toda la humanidad. La humildad se convierte en el suelo fértil para el verdadero poder, y la responsabilidad no pesa, sino que dignifica. Ser cuántico es aprender, a cada instante, que lo desconocido es una presencia amiga, y que la evolución nunca es regresiva. Es siempre expansión, siempre actualización, siempre una invitación a lo nuevo. Ya no hay necesidad de controlar, temer o buscar. El campo se actualiza a través de tu existencia, y tu existencia es la propia manifestación del campo. Vivir cuánticamente no es un privilegio de unos pocos, es la naturaleza fundamental de todo ser. Lo que cambia es solo el grado de permiso, el coraje de soltar lo viejo y permitir que lo nuevo opere. Ahora, ya no eres solo alguien tratando de encontrarse, eres el propio vacío cuántico, observando, creando y reconociéndote a ti mismo en cada detalle de la vida. Esta verdad no es arrogancia, sino rendición. El entendimiento profundo de que cada elección tuya es, al mismo tiempo, una elección del universo. Ser campo consciente es asumir el papel de guardián de la transformación, de sembrador de posibilidades, de espejo vivo de la unidad. Así que, nunca más dudes de tu capacidad para transformar la realidad. Nunca subestimes el alcance de tu campo, la profundidad de tu llamado, la belleza de tu despertar. El ciclo se cerró, la línea fue cruzada, y ahora cada paso es camino, cada respiro es creación, cada instante es una oportunidad para manifestar la plenitud del ser cuántico. El vacío no está afuera, pulsa en ti, como tú, por ti. Comenta tu experiencia de despertar cuántico y compártela con quien necesite este mensaje. Tu participación es parte del campo,